El Señor los bendiga a todos, hermanos. Este es su pastor y su amigo Carl de la Iglesia Ciudad de Dios para llevarles un mensaje acerca de establecernos en la palabra de Dios. La Biblia en Efesios 4:11 habla y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay una meta trazada por Dios para cada uno de nosotros. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que estos hombres que Dios ha llamado es para edificarnos, hacernos completo para la obra de Cristo. Pero hay un error en que muchos pensamos en que todo lo va a hacer estos hombres. Y la verdad es que necesitan de nuestra ayuda. Dice la Biblia en primera carta de los Corintios, capítulo 3 versículo 6. Yo planté y Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Dios nos ha dado el crecimiento. Por eso de nada sirve a veces sentarse en un lugar sin tener la motivación correcta de cambiar, de perfeccionar. Y esta palabra perfeccionar en el griego significa completar, que seamos completos para la obra del ministerio. Cada vez que Jesús predicaba a sus discípulos, él le decía una palabra al final. El que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Y esto, ¿verdad? Todos tenían oídos, pero a veces estamos en un lugar y no estamos en un lugar porque no tenemos el, la concentración correcta para abrir nuestros oídos y abrir nuestros ojos para ver y que la palabra penetre en nosotros. Y hay cosas fundamentales en la Biblia que tenemos que saber. Efesios también, capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que cada uno de nosotros, por insignificante que piensa que es, y digo que piensa que es porque eso no es lo que dice la Biblia, Dios ha preparado un lugar en su cuerpo para que usted se desempeñe. Usted tiene una área de influencia que quiere usar Dios. Usted puede tocar a personas que son inalcanzables para otros y Dios quiere usarlo. Por eso Dios lo toma, lo capacita para que sea efectivo en su obra. El problema es que muchos de nosotros creemos que vamos a un llamado especial, tal vez angelical, y esto no es la forma bíblica. En el Evangelio no se trata de lo que usted piensa que es, sino lo que Dios dice que usted es. Así que somos nosotros los que tenemos que ponernos a la disposición de Dios para que Él nos diga, nos hable a nosotros. Mucha gente, hermanos, en mi experiencia, llevan muchos años y esperando, y cuando cada vez que le pregunto me dice, yo estoy esperando que Dios me llame. La Biblia habla de esto, la Biblia dice en Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Esto quiere decir, ¿verdad?, que hay una parte de nosotros, y en esto vamos a recalcar mucho, hay una parte de nosotros que tiene que decidir ponerse a la disposición de Dios. Y esto también Pablo habla a Timoteo en su segunda carta, el versículo 2, digo, el capítulo 2 y versículo 21.
Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Y en el contexto de este versículo, Pablo está hablando de ciertos hermanos que se hablaban cosas inútiles y tenían una conducta mundana, y él llama, eh, detalla los nombres, Mileo y Fileto, y estos tenían una doctrina errada diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Por eso Pablo dice, si alguno se limpia, se quita, se aparta, la responsabilidad es nuestra entonces, de apartarnos de las cosas que no le agradan a Dios y edificarnos constantemente para que seamos disponibles para que Dios nos use. En el Salmo 37, un versículo que muchos conocemos y lo citamos de memoria, Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La versión nueva del Nuevo Testamento habla de lo mismo. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y otra versión dice para su buena voluntad. O sea que Dios es el que pone en nosotros sus pensamientos. Mire, en el mundo, si nosotros queríamos tener éxito en el mundo, dos cosas nos eran imprescindibles. Tener un buen plan que aporte, que siempre aporte, que pueda separar algo para nuestras metas futuras. Y número dos, tener una disciplina constante para poder llegar a las metas que tenemos. En este camino de la Biblia, en que nosotros hemos aceptado y estamos aquí en Cristo, Dios es el que propone las metas que nosotros debemos alcanzar y nosotros la disciplina y la constancia para poder alcanzar esas metas. Mire, en el libro de Josué, usted conoce la historia. Josué sucede a Moisés en el carro y Dios lo llama y le dice, mira, mi siervo Moisés ha muerto y tú serás el que repartirás esta tierra a los israelitas. Pero Josué entonces, ¿verdad? Dios le habla en este mismo capítulo 1 de Josué y en el versículo 8 y le da la fórmula. O sea que Dios propone y nos da las herramientas para que lleguemos a alcanzar lo que Él quiere que nosotros alcancemos. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Así que Josué entonces toma el libro y comienza, ¿verdad?, para tenerlo y tener la palabra de Dios. Y esto podemos ver es con la palabra de Dios establecida en nosotros que nosotros vamos a poder alcanzar todas las cosas que Dios nos ha dado. Así que lo primero entonces, y creo, ¿verdad?, que en todos nosotros, ¿verdad?, que hemos aprovechado este tiempo de casa para establecernos más firmemente, porque solamente así podemos resistir las cosas venideras. Así que lo primero es tomar la palabra de Dios como tu fundamento real. Y esto es muy importante, aunque hay otras cosas de las cuales podemos hablar. Segunda, en el libro de Timoteo, la carta de Timoteo, dice en el capítulo 12, el versículo 15, y voy a leerles de la nueva traducción viviente. Dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios
y recibir su aprobación. Sé un buen obrero a quien no se tiene que avergonzar y que explica bien la palabra de verdad. Y déjeme decirle una cosa. Toda ley tiene una letra y tiene un espíritu. Las leyes tienen una letra y tienen un espíritu. La letra es lo que está plasmado delante de nosotros en blanco y negro. Pero el espíritu es la verdadera intención del autor de la ley. Jesús hablaba y cuando en Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y debemos pensar en esto porque ninguna interpretación incorrecta le va a llevar a dar los frutos que usted quiere. Usted puede pasar años en una doctrina que no es correcta. Y al final los resultados que tienen no van a ser resultados esporádicos o ningún resultado. Mire, en el antiguo pacto los hombres para la interpretación de los mandamientos dependían de los doctores de la ley, de los escribas, de los sacerdotes. Pero nosotros en este nuevo pacto tenemos al Espíritu Santo. Mire, la Biblia habla en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 15. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero dice al final, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por muchos años, hermano, y les digo la verdad, he meditado tanto en este versículo, la mente del Señor, porque uno se imagina tantas cosas. Pero la verdad, hermano, es que la mente del Señor son todos los pensamientos, todas las escrituras, lo que el Señor ha dado y ha plasmado en la Biblia que tenemos. Y nosotros hemos recibido eso cuando recibimos el Espíritu Santo. Nosotros, dice 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Así que nosotros tenemos dentro de nosotros todo ese conocimiento en el Espíritu Santo, en la mente de Cristo. Pero para poder acceder a Él, hermano, necesitamos tener disciplina. Necesitamos tener disciplina, estudio y la meditación de la palabra. No es leer, mire, hay veces, hermano, que queremos tratar de acaparar muchas cosas. Pero la manera más efectiva es tener y conocer un solo versículo y afirmarte en ese versículo. Porque no estoy diciendo que no debemos leer toda la Biblia, pero debemos afirmarnos las cosas, no leer por leer la palabra. Y necesitamos la meditación. La meditación solamente en el hebreo es hablar con Dios. Hablar con Dios, sentarse, pausarse un momento y preguntarse al Señor qué Dios quería decir con todo esto. Yo le doy un ejemplo. Pedro. Mire, Jesús en Mateo 16:14. Y sabemos la escena. Jesús está en sus últimas horas sobre la tierra. Y él había estado ya 3 años con sus discípulos. Y comienza a preguntarles a ellos, mire, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Ellos comenzaron a decir, algunos dicen Elías, otros dicen Jeremías, otros dicen Juan el Bautista, otros dicen algunos otros profetas. Pero Jesús va directo a ellos, porque
Claramente podemos ver que Jesús no se manifestó abiertamente diciendo, mira, yo lo soy, aunque a los fariseos sí les decía eso. Pero ahí hay un discípulo que sale, Pedro, y dice la Biblia, ¿verdad? En Mateo 16:16. Y respondió Pedro, Simón Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondió Jesús, y le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló persona alguna, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto, ¿verdad?, hace la gran diferencia entre algunos cristianos. No es que Dios le ha dado más a uno que al otro, porque Dios no hace excepción de personas. Aquí lo que vemos es que Pedro tomó un tiempo para meditar en la palabra, mientras los otros se llevaban los pensamientos que tenían los otros hombres que veían a Jesús. Uno, él dice, él es el Juan el Bautista, él es Elías, tantas cosas que hablaron de él. Pero Pedro ahora es exaltado. ¿Por qué? Porque tomó un tiempo para meditar en estudiar la palabra. Y esto lo hacía, entonces ahora lo hace diferente en medio de ellos, porque tienen una revelación, una iluminación, lo que les decimos ahora, de unas cosas que los otros no podían comprender. Juan 29:12, no, este es Jeremías 29:12, dice, entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si entendemos que Dios no hace acepción de personas, entonces creemos, ¿verdad? Solo entender, buscar la profundidad, crecer en el espíritu es ir más allá pasar de lo superficial a lo profundo de Dios, es ser más amplio en tu conocimiento. Y muchas veces, mucha gente no es que le falte conocimiento, sino que se han establecido en cosas que estorban al momento de manifestarse como hijos de Dios. Por eso le digo que, hermanos, que es preferible saber una cosa. Y cuando vamos a leer un versículo, tenemos que leer palabra por palabra. Y la palabra esta tenemos que comprender todo el significado de cada uno y no y buscar también otras ayudas que hay. Mire, el Espíritu Santo, hermano, cuando yo hablo del Espíritu Santo yo digo siempre, yo hablo de él, digo, mira, yo no puedo hacer nada sin ti. Mire, Dios tiene otra herramienta y se lo dije, hay tantas cosas de las que yo podía hablar, pero otra de las principales es el hablar en lenguas. Mire, hablar en lenguas es, aunque hay otras cosas, ¿verdad? Hay otras lenguas, hay lenguas que necesitan interpretación, hay lenguas también que son lenguas humanas, las del día del Pentecostés. Pero lo que yo estoy hablando es las lenguas que edifican, las lenguas que nos edifican. La Biblia habla en Romanos 8:26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos y tampoco sabemos la forma como Él quiere que lo pidamos. Así que el Espíritu Santo viene a ser una parte fundamental para que andemos en la correcta interpretación de la palabra.
Hay veces, hermano, que uno se encuentra encrucijadas y no sabe cómo responder, y ahí es donde viene el Espíritu Santo y nos ayuda. Así que, hermanos, yo les exhorto, ¿verdad? Los exhorto a afirmarnos en las cosas, porque lo que quiere Dios, hermanos, que así como Pedro, que no solamente dependen de otros, sino que cada uno, yo le dice, usted tiene que hacer y pensar lo que Dios dice que usted es, no es lo que los otros dicen que usted es. Así que vamos en este tiempo, ¿verdad? Que estamos en casa, vamos a afirmarnos en esas cosas que realmente edifican. Todo lo que Dios dice es verdad. Y si Dios dice que las lenguas edifican, es verdad. Eh, hay, unos, hay un versículo que está en Judas 20, que dice que nosotros debemos edificarnos en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Así que todo hay que echar mano entonces de todas las herramientas que tenemos para afirmarnos en esta palabra, para no caer en doctrinas cerradas, ni pensamientos, hermanos, que no, no llevan a nada. Así que en esta hora, ¿verdad? Yo quiero, un tiempo, yo quiero orar por ustedes. Yo creo, y este es mi llamado, Dios me ha llamado para enseñar, para orar. Solamente quiero, ¿verdad? Señor es poderoso. Nosotros somos siervos de Él, hijos de Él, siervos de Él, y queremos orar por ustedes. ¿Qué tal si ahí donde está? Y me viene un pensamiento ahora, si no sé si tengo el tiempo. Algunos me dirán, pastor, pero la verdad es que yo no hablo en lenguas. Así también yo decía, y todos vamos a pasar por eso. Pero créame que dice la Biblia que si nosotros siendo malos, sabemos, damos cosas buenas a nuestros hijos, como el Padre Celestial no nos dará también el Espíritu Santo quien se lo pida. Es una cuestión solamente de desear. Y muchos no recibimos porque tenemos pensamientos contrarios a eso. Y como le voy a hablar de experiencia personal, eh, para recibir el Espíritu Santo, lo primero solamente hay que desearlo y actuar en fe para recibir. En Marcos 11:24, dice la Biblia que, por tanto, todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Hay una parte que es de Dios, el deseo de Dios es que todos sus hijos hablen en lenguas para edificarse, porque hablamos misterios a Dios a través del Espíritu Santo. Así que nosotros solamente tenemos que desearlo y actuar en fe. La experiencia personal, mi hermano, es que yo cuando oro por las personas que van a recibir lenguas, que desean recibir las lenguas que Dios da como regalo, es que solamente ahí quietecito, si usted puede hacerlo ahora mismo, si quiere conmigo, solamente ahí quietecito, y Dios va a hacer ahora, cuando yo le diga a usted que abra su boca, abrir su boca es recibir, recibir es tomar posesión de algo que aún no ves. Así que comenzamos a actuar como ya lo tenemos. Así que cuando yo diga, en el nombre de Jesús, ser bautizado en el Espíritu Santo, usted comienza solamente a actuar.
como si ya lo tiene. ¿Eso cómo es, pastor? Eso es comenzar a abrir su boca y usted no piense lo que va a decir, sino solamente reciba, actúe como si ya lo tiene. Y lo puede recibir ahora mismo, viendo esta. Así que solamente cierre sus ojos y yo voy a orar y usted, cuando yo diga, recíbalo en el nombre de Jesús, usted solamente comienza a actuar en fe como si ya lo tiene. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Oro, Dios, por lo que están viendo esta transmisión. Y ahora, en el nombre de Jesús, todos los que se lo están viendo, reciban el bautismo del Espíritu Santo. Ahora usted comienza a actuar como ya lo tiene y el Espíritu Santo hará el resto. Gracias.